Bienvenidos a su programa En Familia con Despierta. Definitivamente queremos saludar que la semana pasada, el martes no pudimos hacer el comentario, por otras razones hicimos un comentario diferente, pero queremos saludar lo que fue la llegada del canciller de la República China y que realmente brindó nuevas expectativas para la República Dominicana en inversiones, en hacer propuestas económicas muy diferentes y a inyectarle algo de dinero a la economía. Ojalá eso suceda y enhorabuena porque ha sido un punto a favor del canciller de la República. También queremos saludar que en esa misma semana la embajadora de Estados Unidos dio su discurso de apertura al llegar aquí al país con su esposo y su hija, y realmente nos gustó mucho los puntos que ella quiere tratar en su gestión. Habló sobre el asunto de la delincuencia, ¿verdad? Habló sobre los aspectos educacionales, habló cómo nosotros debemos prepararnos para trabajar en esas situaciones de conflictos naturales como terremotos, huracanes, etcétera. Y habló lógicamente de la parte del comercio. Saludamos porque es una gestión que nos acerca realmente y que va a buscar que los lazos entre Estados Unidos y República Dominicana, que solamente nos separan 40 millas, pues se afiancen y sigan las inversiones norteamericanas y sigan viniendo los turistas norteamericanos. Enhorabuena, definitivamente agradecemos esa participación del embajador y agradecemos la participación también del canciller de la República Popular de China. Antes de acabar este comentario, quisiera pues darle las gracias a la rapidez con que el incumbente del ayuntamiento pues puso una multa a un publicista que en horas de la mañana del sábado, a las 9 de la mañana, pusieron una película pornográfica en la Kennedy. Definitivamente ese tipo de errores no se puede ni celebrar ni siquiera obviar, mucho menos. Y agradecemos que hay una consecuencia sobre eso, porque necesitamos dar ejemplo. Hay que acabar con ese tipo de cosas y esa mal inversión de valores que tenemos. Es todo en mi comentario. Continuamos con su programa En Familia con Despierta. Seguimos con su programa En Familia con Despierta. Hoy con el licenciado Jerónimo Meléndez. Jerónimo, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias. Óyeme, la semana pasada, lamentablemente, un trágico accidente. La familia Rainieri perdió uno de sus integrantes. ¿Qué podemos nosotros hablar en ese aspecto sobre la seguridad vial, sobre todo en esa carretera y quizá a nivel del país? Porque creíamos que estábamos, ¿verdad?, como avanzando un poquito, porque el ministro de Obras Públicas ha trabajado y tiene guaguas en las carreteras y para ayudar a la gente. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Mira, con relación a la seguridad vial, hay un informe que se emite a nivel, bueno, que lo hacen anual, ¿no? Se llama Deadliest Roads o Carreteras Mortales. Eso tiene, en ese informe se trata sobre la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en carreteras, y República Dominicana, lamentándolo mucho porque este es otro de las estadísticas en las cuales nosotros somos cimeros, siempre en lo malo estamos en lo primero. Nosotros teníamos 2 años consecutivos. Hubo un año que nos desplazaron y luego volvimos y lo retomamos. Nos reforzamos mucho y lo retomamos. Y es trágico porque quiere decir que nuestras carreteras son altamente peligrosas. Y eso es solamente contando la parte de estadísticas de muerte en la carretera por accidentes de tránsito. No hablan de la mutilación o de la discapacidad posterior a accidentes de tránsito de las personas que están involucradas en los accidentes de tránsito que no murieron. Entonces es algo realmente preocupante. Tengo que reconocer algo. Ese factor
o esa razón por la cual muchas personas perecen en un accidente de tránsito en la República Dominicana, si bien es cierto que es porque los accidentes son definitivamente muy trágicos, me refiero a que son a muy altas velocidades en muchos casos, o con vehículos que desafortunadamente no cuentan con condiciones óptimas para poder una persona resistir una colisión en caso de un desperfecto, ya puede ser mecánico, ya puede ser que se distrajo el conductor. Hay muchísimos factores, muchos factores. Es multifactorial la causa por la cual se tiene un accidente de tránsito. Yo diría, y aunque peco de eso, el factor velocidad desmedida influye muchísimo. Sí, porque hay un problema en el asunto de la velocidad. Tú puedes ser tremendo conductor, Sí. pero como el cuento aquel del hombre que se creía grano de maíz, desde que veía el gallo decía, yo no sé lo que está pensando el gallo. O sea, Exacto. vienen otras personas que pueden ser imprudentes, que tienen Mucho de eso. un tipo de vehículo, ¿verdad?, que por falta de mantenimiento no tienen los frenos adecuados, las gomas adecuadas, y te pueden ocasionar una colisión contigo. Ciertamente, como te digo, tengo que reconocer que el actual gobierno, o si le podemos decir actual gobierno, porque el mismo presidente, y todos se lo atribuyen al presidente, pero yo en ese sentido tengo que darle el crédito al ministro de Obras Públicas, porque él, en primer lugar, tiene a partir del cambio de la administración de las carreteras, ha puesto en la autovía del Este, yo cuento aproximadamente cada 5 kilómetros veo una camioneta conformada por un equipo que asiste, y son muy eficientes. ¿Tienen paramédicos esa camioneta? Es lo que creo que no tienen. Ya. No tienen eso. O sea, ellos sí te asisten en lo que tiene que ver con desperfectos mecánicos y asistirte con alguna que otra, si de repente te quedaste sin combustible, son muy eficientes en eso. La otra cosa que ha puesto el gobierno en marcha, que hay que reconocérselo, son de las cosas positivas que hay que reconocerle al gobierno, es la incorporación y la existencia de un servicio como el 911. Excelente servicio. Entonces, esos elementos pueden reducir considerablemente la causa o la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana. Puede reducirlo. Ahora bien, por ejemplo, el caso que nos tocó como sociedad por la pérdida de una persona que particularmente tuve la oportunidad de verlo podríamos decir desde mis asientos como participante de la sociedad, si se pudiera decir, utilizar este símil, de un muchacho, yo lo puedo decir muchacho porque ya cualquier muchacho tiene 50 años, Sí. pero independientemente de eso, de un joven que venía con una carrera muy trabajador, me consta, o sea, una persona que se dedicaba a su trabajo, muy bonita familia, muy sencillo a pesar de sus teneres, y que lamentablemente pereció. Tú sabes que ahora últimamente con la tecnología la gente más que ayudar a veces como que se enfoca más en cómo voy a enfocar mi móvil al hecho per se. Entonces comienzan las redes sociales a difundir el accidente, la escena. Pero crear el morbo. Exacto, sí. que se crea un morbo. Yo no participo mucho de esos videos, cuando me los envían ni los veo. Te lo digo porque pasó recientemente también con otro muchacho, hijo de un prominente empresario del área culinaria, sí. del hijo de Adrián Trópica. No, sí, eso fue terrible. Y fue una cosa también dantesca, un escenario muy triste.
Y uno se pone a pensar, ¿y qué pasa? Bueno, en el caso quizás del muchacho, del hijo del Adrian Tropical, había poco que hacer. Pero en el caso, por ejemplo, de Rainieri, en él yo cuestiono, a pesar de que no estuve ahí ni veo la cosa, pero sé que la forma en la que se asiste a las personas en la carretera luego de un accidente es muy primordial, es digamos algo que puede marcar la vida o la muerte de esa persona que ha tenido un accidente. Entonces, en los demás países he visto cómo llega esa asistencia y cómo de una vez ese personal trata de inmovilizar al cuerpo. Aquí no, aquí te agarran por un brazo y por una pierna y te sacan. No con eso quiero decir que hubo malas intenciones por parte de la persona que quiso ayudarla, pero no está calificado para ayudarla en esas condiciones. No quiero tampoco de repente echarle la culpa a esas personas por la muerte de él, pero es algo que debe preocuparnos, ¿no? O sea, el que no haya una asistencia rápida y efectiva con relación a un accidente, amén de que perfecto, gracias que intentaron ayudarlo, pero no es la forma de repente más correcta de hacerlo. Pues normalmente lo primero que le ponen el cuello, lo inutilizan, le ponen la camilla, o sea, los neutralizan. Si tú dejas que el cuello esté solo, de repente hay una vértebra de y ya se ahorró. Uno no sabe, o sea, dadas las características del vehículo en la que andaba. Hasta el motor voló. Sí. Es muy posible que cualquiera infiera que la velocidad era muy alta. Yo he estado en esa autovía del este, vi que fue cerca de unos puentes que han implementado ahora, unos puentes que no son peatonales, sino para que precisamente las motocicletas atraviesen la carretera por esos puentes que son flotantes, porque es muy dado a eso. Lo que yo veo con mucha ligereza y mucha simplicidad en el manejo cotidiano de nuestras vías es que hay vehículos con muy pocas condiciones para transitar y que luego nadie respeta que el carril de la izquierda es expreso. Y si usted decide ir a muy baja velocidad, usted tiene que tirarse a la derecha y mantenerse a la derecha y no cruzarse a la izquierda porque le parece que está más despejado o porque de repente entiende que hay un clavo en la parte de la derecha. Hermano, el carril de la izquierda está hecho para si usted quiere mantener una velocidad constante que no es muy alta. Entonces usted se va al carril de la derecha. Aquí no. Aquí vemos prácticamente todo lo contrario. Un camión en el carril de la izquierda todo el tiempo. Si hay dos camiones y un camión uno de los camiones de repente no está viendo su horizonte y hay otro camión que está a la derecha, pues él entiende que tiene que ir al de la izquierda para ver todo el panorama de antemano. Que no sé para qué no resuelve nada. Claro. Pero bueno, lo que veo. Te iba a decir que cuando se va a renovar la licencia o van los jóvenes por primera vez, hay en el Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones, televisores dando conciencia vial, y a mí me gustaría como que eso se traspasara hacia el ciudadano común, porque parece que solamente la gente para pasar el examen ve eso y dice sí, y cuando sale a la calle pues hace lo que quiera. Hace lo que quieran los transportistas, ¿verdad? Que creo que tienen que tener educación vial, hacen lo que quieran los taxistas, hasta los buhoneros cuando salen se meten en contra y tú te encuentras un triciclero y en vía contraria. O sea, aquí es necesario hacer una especie de educación a la ciudadanía y traer un régimen de consecuencia con aquel que se desvíe. La nueva ley de tránsito fue concebida con todos esos elementos. Están ahora discutiendo lo que se llama el reglamento de aplicación que toda ley debe tener. Y la ley establece sanciones que son interesantes. Yo lo que veo con cierta preocupación es que los niveles de educación y vamos a llamarle así, el nivel en el que esos sindicatos o
empresas de transporte que se constituyen a sí mismas o se definen ellas a sí mismas como sindicatos, que son supuestamente gremios, se tratan de agenciar impunidad o regímenes especiales. Yo espero que y entiendan a cualquiera que la ley es la ley y hay que cumplirla. Y no esto para que, bueno, él es chofer de guagua, él no tiene por qué llevar un cinturón de seguridad. Eso es estúpido. Y una cosa que a todas luces discrimina y segrega a segmentos de la sociedad cuando no debe ser. Si la ley se va a aplicar, se debe aplicar a todo el mundo. Aquí no es que clase media, claro, porque golpe y derribo a clase media, que a él es el único que le van a fiscalizar el tener un cinturón de seguridad, o a él es el único que les van a fiscalizar que tenga una luz menos, o ahora como por ejemplo que el Intran resoluta o emite una resolución estableciendo que no se pueden llevar luces LED y los camioneros se sublevan y hacen una protesta porque dicen que durante la noche, por la deficiencia del sistema de iluminación de la vía, claro, ellos necesitan es verdad, un sistema alterno. Totalmente de acuerdo. El tema es el siguiente: cuando vamos en la calle y yo tengo un vehículo de frente, yo mantengo las luces altas sobre el otro vehículo. Sí, pues vaya y haga eso en un país desarrollado, eso es problema donde se respeta la ley. Claro. Entonces aquí eso es lo que digo. Todo dominicano viene aquí y no respeta límites de velocidad, no respeta necesariamente una luz roja, no respeta señales de tránsito en ningún sentido. Sin embargo, usted monta ese mismo dominicano en un avión y tan pronto aterriza en suelo extranjero, de una vez no se aprende el manual derechito al dedillo. Claro, derechito. No se atreve. ¿Cuál es la diferencia? Régimen de consecuencias. Entonces, creo que es algo que debemos de mantener o de imponer eventualmente aquí. Repito, en el caso particular de la muerte de este joven tan valioso en la sociedad, pueden ser múltiples los factores. No deja de ser una muerte lamentable, pero nos llama a todos a la reflexión con relación a la seguridad vial en la República Dominicana y cuáles son sus elementos y qué cosas debemos tomar en cuenta nosotros los que conducimos. Ahora, hay que tomar en cuenta que esos vehículos de alto cilindraje realmente no están preparados para las calles y las avenidas de aquí no están preparadas para ese tipo de vehículos. Mira, yo recuerdo... Porque tú te montas un vehículo de eso y lo que tú quieres es acelerar. Sí, y bueno, yo te puedo decir algo. Yo he tenido la oportunidad de estar fuera del país, en países que más o menos se equiparan a la República Dominicana, y nuestra infraestructura carretera y vial no es tan mala, para no decir no es mala. Sí, pero no es para echar carrera. Y evocan a velocidad. Pero está, repito de nuevo, el factor de que hay otros actores en la vía que te pueden ser un obstáculo real para poder tener un accidente. Mira, con relación a los vehículos de alto cilindraje, cuando uno se monta en ellos, uno tiene una sensación de que anda más seguro que en cualquier otro vehículo, ¿no? Pero yo he visto recuerdo pruebas de colisión de parte de esas empresas automotrices. Ellos hacen esas pruebas de colisión, uno para investigación y desarrollo real, para saber qué puede suceder con una persona en un vehículo, y luego para precisamente ver qué tan resistente es la estructura de su modelo en específico con relación a colisiones. Estados Unidos les obliga a hacer eso, es un requerimiento de ley en Estados Unidos. Y te puedo decir algo, por ejemplo, yo vi una prueba de colisión de un BMW Serie 7, es la serie más grande. El más grande de los BMW. Y se supone un carro
con bastantes prestaciones y elementos de seguridad pasivos y activos. Y vi cómo hacían pruebas de colisión hacia un muro con dummies, o sea, con unos maniquíes preparados para censar los golpes. Y luego es un carro preparado para medir cuáles son los efectos de una colisión. Y hacían pruebas de colisión a 10 kilómetros por hora, pruebas de colisión a 30 kilómetros por hora, 40, 50. Óigame, yo vi la colisión a 80 kilómetros por hora. El carro queda molido. Pero que no es nada, 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora, nada, pero queda molido. O sea, molido. Una cosa que no sirve ni... Tú lo ves y tú dices, no, pérdida total, el siniestro total, como dicen las compañías de seguro. Entonces, cuando tú ves un vehículo que ciertamente tiene un choque, hay que ver, porque muchos siempre hay de frenado en pánico, previo a, pero en esos niveles de colisión o esas velocidades de colisión, hay poco que hacer. Hay muy poco que hacer, hay poco que esperar, y hay mucho riesgo de que fallezcas. Bien, bueno, el tiempo en televisión ya sabe lo corto que es. Vamos a seguir con su programa En Familia con Despierta. Seguimos con su programa En Familia con Despierta. Hoy con el ingeniero Manuel Félix Ledesma, pero hoy vamos a tratar ciertos aspectos, ya no de agua, de medio ambiente, sino la parte cristiana. El pastor Manuel Félix Ledesma. ¿Cómo te sientes, Manuel? Bien, Fernando. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Te veo muy elegante. No, igual que tú. Eso es parte del glamour que se necesita en estos días de mantenerse. Sí. Manuel, estábamos hablando sobre aspectos religiosos que queremos abordar. En días pasados, la semana pasada, hubo un periodista, un destacado comunicador, que se ha visto envuelto en una, vamos a decirlo así, supuesta violación de su hijastra. Como dijo alguien, hijastra no, porque si tú querías un hijo, ya es hijo tuyo. Y verdaderamente que estamos viendo una inversión de valores en gente que tú quizás no vas a querer que lo haga. Porque una situación económica, características educacionales diferentes, no viven hacinados. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de cosas en la sociedad? Sí. Bueno, Fernando, es un tema muy importante, pero muy escabroso, porque hay que entenderlo o expresarlo desde dos puntos de vista, dentro de lo que es la concepción cristiana y dentro de lo que es el mundo secular, que hay dos definiciones muy diferentes para eso. Pero fíjate, porque si te diría ahora mismo, introduzco que si el hombre no conoce a Dios, está prácticamente ligado más a lo que es la transgresión, o lo que es la carnalidad, o lo que es ceder mayormente a una tentación, dentro de lo que es la presentación que el mundo me atrae. Pero indiscutiblemente, lo que se da para el mundo también se da dentro de la iglesia, se da dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, lo importante es reconocer y saber cuál es el área débil, cuál es mi punto débil, cuál es mi nivel de conciencia, o qué es lo que verdaderamente me atrae a mí o me produce o me mueve la concupiscencia. La Biblia misma expresa que nadie es tentado de parte de Dios. Dice que a través de vuestra propia concupiscencia es que somos tentados y seducidos. O sea, que indiscutiblemente todos tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque una tentación, ¿de dónde surgen las tentaciones? De una necesidad humana. Oye, cuando tú vas a investigar, cuando una persona cede a una condición anormal, de violar normas y reglas, y lo que es involucrarnos en las violaciones
de lo que es lo inconductual en el área moral, busca lo que indiscutiblemente cada uno de nosotros tiene un esquema que verdaderamente puede fallar, puede caer. Porque si hay una gran necesidad en el mundo personal, en el mundo espiritual de ese individuo, prácticamente hay una lucha fuerte, hay una lucha interna que todo ser humano tiene. A lo mejor mis tentaciones no vienen por el ron, mis tentaciones no vienen por el dinero, pero es posible que mis tentaciones vengan a través de las mujeres. Entonces, ¿por qué? Ahí se desarrolla la concupiscencia. Y a través de ella es donde prácticamente nosotros los seres humanos, que tenemos diferentes niveles de cómo nuestra mente opera para poder ceder a ese tipo de mecanismo. Nadie está exento, nadie absolutamente, la Biblia lo dice. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él expresa una condición muy fuerte, humana, y que era algo que realmente le estaba ocurriendo. Y él decía, porque aquello que hago no quiero, y lo que quiero no hago, miserable de mí. ¿Quién podrá apartar este mal de mi cuerpo? O sea, era bien duro lo que él estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque él se encontraba, el apóstol Pablo, oigan bien, en un estado depresivo, en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque había que reconocer que él tenía una lucha entre la carne y el espíritu. Había una lucha entre esas dos áreas, que tú la tienes, que él la tiene, que yo la tengo y que todos la tenemos. Pero en ese caso de esa lucha interna que mantiene el hombre, ¿cuáles serían los tópicos que tendríamos que utilizar para alejarnos lo más posible de esa área? Hay una parte de las escrituras que habla de que el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? O sea, que nadie está exento. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, ¿verdad? O sea, que el problema no es pecar, pero hay límites. Creo que hay límites. ¿Qué es lo que está pasando? Que al interior de nuestros hogares hay tantas violaciones. Que al interior de nuestros hogares las jóvenes de 14 años salen embarazadas. O sea, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Bueno, fíjate, primero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos o le parecen derechos, pero que su final son caminos de muerte. Y que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Pero qué? Son limpios en su propia opinión. Ahí está envuelto el yo, el ego, la megalomanía, el egocentrismo, la egolatría, el delirio de grandeza, la soberbia. Y eso me lleva a mí a que yo hago las cosas como a mí me parece, como yo quiero, como yo lo entiendo, porque así es que yo lo digo. Y entonces lo que pasa es que le damos la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a lo que Dios ha establecido para nosotros, para nuestra vida, que es seguir su mandato. La Biblia nos expresa bien claro en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares los mandamientos que te prescribo hoy, yo te bendeciré. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir a la humanidad. Ahora hay una condicionante. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares los mandatos, los estatutos, las normas que yo te establezco. Entonces, esto es lo que ha pasado. Estamos dentro de una sociedad que le está dando y le ha dado la espalda a Dios. Estamos en un mundo de compuestos en donde verdaderamente no han creído, ni creen, ni oyen, ni han establecido en su vida lo que es una relación con Dios. No estoy hablando de religión. Recuérdate que la religión nos lleva a nosotros a lo que es el dogma, al rito, a imposición de hombre, al legalismo, al esfuerzo que hace un hombre para alcanzar a Dios. Pero ahorita hablabas de que ese mal está también dentro de las iglesias, y se supone que dentro de las iglesias lo que se proclama, se predica es que el hombre se acerca a Dios, que la gente está cumpliendo los mandamientos. O sea, ¿qué está pasando? Que aún dentro de las personas que conocemos a Dios, está pasando ese punto de debilidad que como que no nos importa nada, como está pasando como ciertas cosas en la política, ¿verdad? Sí. El que me importismo, o sea, aún dentro de la congregación ya no le vemos, ya el pecado como tal no se le dice pecado. Sí. Entonces, ¿por qué está pasando dentro de nuestras congregaciones? Fíjate, si nos vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, un versículo que lo saben hasta los chinos de Bonao,
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando una persona que ha tenido toda su vida deambulando, andando sin Cristo, estando en el mundo, cuando viene al Señor, dice, y si alguno está en Cristo, la palabra dice que nueva criatura es. La palabra del original griego aquí es metanoia. Meta es cambio y noia es mente. Cuando esa persona a través del Espíritu recibe la presencia de Dios, inmediatamente hay un cambio de mente con relación al pecado para con Dios, para con el hombre que es la sociedad y para consigo mismo. A partir de ahí comienza un mecanismo que va a trabajar en él, que es la parte de su mente, que es la psiqui, que es el alma. Que ahí es donde está el alojamiento de la parte volitiva, de la parte cognitiva, de la parte intelectiva. Ahí están las voluntades, ahí están los deseos, ahí están las decisiones. Ahora, nosotros esperamos que esa persona que vino ya de hoy a mañana va a cambiar. Es un proceso. Entendemos que la salvación que es instantánea. Pero la santificación, el cambio que esa persona va a recibir como crecimiento y desarrollo en su vida espiritual es un proceso. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la iglesia nos encontramos, yo tengo que ir, yo personalmente, yo tengo que ir todos los días a los pies del Señor. Todos los días tengo que ir a los pies del Señor. No estoy diciéndolo como un cumplido por decirlo, ni por privar en santo. Todo lo contrario, tengo que ir todos los días a los pies del Señor porque le he faltado y le falto. Hay cositas, porque la gente nada más entiende que la definición de la transgresión o el pecado es simplemente cuando yo cometo algo directamente. Ahí está lo que se llama el pecado por comisión. Ahora está lo que se llama el pecado por omisión. Cuando yo dejo de hacer algo, cuando yo dejo de amar, cuando yo dejo de resolver los problemas como debo de hacerlo, cuando dejo de tener la responsabilidad que debo de tener frente a las condiciones que se me exigen. ¿Entiende? Entonces, indiscutiblemente, dentro de la iglesia también, si tú alimentas más lo que son las obras de la carne, entonces tú te vas a nutrir de las obras de la carne. Ahora, si tú alimentas más las obras del Espíritu, tú sabes más que sabes bien que vas a crecer y que te vas a desarrollar en esa línea más que otra cosa. Hay lo que se llama en las Escrituras el ministerio de la reconciliación. Sí. Pasemos a la parte ya externa a la iglesia. ¿Qué se está haciendo en los diferentes ministerios para reconciliar a Dios con el mundo? Para llevar ese mensaje de reconciliación y para hacer un cambio de mente, como tú decías, sí, para que la gente pueda transformarse en el espíritu de su mente, sí, y pueda tener un cambio social independientemente de que forme o no forme parte del conglomerado cristiano, pero que por lo menos se llegue a una convicción de que haya un cambio social. ¿Qué están haciendo las iglesias sobre ese cambio? Sí, primero déjame definirte, porque la palabra reconciliación, viene de un término griego que se llama katayasén. Es cuando algo ha estado roto o está desunido y luego ¿qué? Se une. De ahí a que el hombre es el que tiene que reconciliarse con Dios, no Dios reconciliarse con el hombre. Porque desde el inicio, en el huerto del Edén, quien rompe el pacto, quien rompe todo lo que es el mandato, es el género humano. Y de ahí viene el abismo. Y ese pecado se transmite, esa transgresión se transmite, esa amartía se transmite, que es el hierro del pecado. Ahora, yo estoy en esa condición. Ahora, como ministerio, que la palabra ministerio viene de servir, de servicio, cada persona que dentro de una iglesia ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene que reconocer que tiene en sus manos un ministerio. ¿Y qué ministerio es ese? O de reconciliar al mundo con Dios. Ese es el mandato. Vamos a definir primero el mandato que Dios establece en las Escrituras para cada uno de aquellos que le han recibido. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que es como si Dios estuviese rogando a través de vosotros para que el mundo se reconcilie con Él. Ahora, a partir de ahí, si nos vamos a lo que es el trabajo real que están realizando las iglesias para este tipo de cosas, son múltiples. Cada iglesia tiene su modalidad de crecimiento y cada iglesia tiene su modalidad de evangelismo y de cómo evangelizar.
pero ahí está la televisión, ahí está la radio, lo que estamos haciendo ahora mismo en este programa, las iglesias, están los medios comunicativos generalmente hablando, están las campañas evangelísticas tradicionales, están las obras teatrales, están las películas de cine cristiano. Hay muchas formas de cómo llevar el mensaje de la buena nueva, que es la gran comisión que la Biblia nos llama y nos exige: ir por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuera bautizado, este sería salvo. Bien, Manuel. El martes pasado, para hacer una pausa, tuvimos al pastor Paulino. Sí. Y él nos hablaba que en cada sector, que en cada barrio había como 20 iglesias, por lo menos. Eso es algo muy bueno, muy bonito que la gente se congregue, pero lo que estoy sintiendo es que las iglesias, exceptuando por los medios de comunicación, se está quedando. En esos mismos barrios tenemos muchos puntos de drogas. En esos mismos barrios hay violaciones de jóvenes, adolescentes que quedan embarazadas, y creo que el mensaje se está quedando corto. Yo creo que hay que salir y tocar la puerta, y quiero que después de esta pausa tú me desgloses esto. Seguimos. Seguimos con su programa. Manuel, te decía antes de la pausa, ¿qué está haciendo la iglesia socialmente hablando? Hemos visto que muchos cristianos dentro de sus congregaciones están dentro de una burbuja. Sí. Como dijimos, que el pastor Paulino el martes pasado había dicho que en un barrio fácilmente se encuentran 20 iglesias. O sea, que hay un desbordamiento de la gente de buscar de Dios. Pero se quedan en esa burbuja y en ese mismo barrio tú encuentras 2 o 3 puntos de droga y no estamos haciendo nada. En ese mismo barrio tú encuentras las adolescentes embarazadas. No es que van a formar parte de las iglesias, pero sí crear conciencia, el aspecto social de la iglesia hacia afuera. ¿Qué está haciendo? Sí, mira, fíjate, vamos a definir primero lo que es la misión integral dentro de las iglesias. La misión integral es el trabajo que va acompañado de la predicación, pero que de una manera conjunta trabaja lo que es la problemática social. A eso es lo que se le llama, lo que tú estás expresando, la misión integral, y muchos le llaman también evangelismo integral. Ahora, tradicionalmente, la acción social dentro de la iglesia se ha venido estigmatizando. Te estoy hablando de 20, 25, 30 años atrás. De esa época para acá, prácticamente la iglesia está entendiendo su rol dentro de lo que es el trabajo social. Involucrarse en lo que son las problemáticas de la sociedad para ayudar a resolver esos problemas. Ahora, ¿qué pasa? Asimismo, la iglesia tradicionalmente
siempre estaba trabajando, estamos hablando de las iglesias evangélicas, de una manera vertical, siempre mirando hacia dónde, hacia arriba. O sea, la horizontalidad nunca la trabajó. Por eso la iglesia tradicional trabajó la horizontalidad. Trabajaba en los hospitales, trabajaba en las cárceles, trabajaba en la clínica, en los operativos, diferentes áreas sociales. Pero esa iglesia no trabajó la vertical. Nosotros sí trabajamos la vertical, que es todo el tiempo con una relación con Dios, pero descuidamos esa relación de horizontalidad. No sé si me está entendiendo. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la iglesia, que la palabra iglesia viene del término del griego eclesia, llamado los de afuera. Llamado los de afuera quiere decir que es la iglesia la que se tiene que mover hacia afuera para buscar las almas que se pierden. Ahora, indiscutiblemente los programas de las iglesias, ese es un mal no de República Dominicana, de Latinoamérica y del mundo. La iglesia tiene que ser movida y se están moviendo. Hay muchos que sí lo han entendido, esa visión. Tiene que ser movida, que del 100% del tiempo en la cual operan dentro de lo que son sus templos, no pueden operar con tantas horas de trabajo dentro del templo, simplemente dedicado a la liturgia. A la liturgia es al modo de operar el culto y informar. Pero indiscutiblemente, ella sí tiene que motivar e incentivar de sacar a su membresía hacia dónde, hacia afuera, con diferentes métodos, con diferentes metodologías. ¿Para qué? Para captar esas áreas focales en la cual se está manifestando diferentes problemáticas. Si hay gente que tiene problemas con droga, ahí la iglesia debe de moverse también a trabajar con aquellos problemas que tienen con droga. Así donde hay prostitución, así donde hay tal tipo de manifestación dentro de la juventud, dentro del área de los adultos y cualquier segmentación social, niños, jóvenes, que se esté manifestando dentro de la sociedad. Pero para eso tiene que haber una buena enseñanza y una buena visión de desarrollo con lo que es la misión integral. Si no se maneja y no se conoce dentro de las iglesias de lo que es la misión integral y no se tiene una visión prospectiva y activa hacia ella, entonces las iglesias no vamos a lograr disminuir ese mal, captar esas almas. No que yo actúe sobre ese grupo social y que no lo quiero dentro de la iglesia. No, yo lo quiero dentro de la iglesia, porque tenemos que transformar esas vidas y tenemos que orientar esas vidas, tenemos que sobrevedar esas vidas y tenemos que direccionar esas vidas. Yo recuerdo los años 1983, 84, 85, cuando estaba la manifestación del SIDA campeando en sus inicios. Cuando llegaba una persona con SIDA a la iglesia y se sentaba en un lugar, tú veías a la redonda un vacío. Claro. La gente lo estigmatizaba, lo segregaba, porque no conocía y no estábamos educados para saber la forma y la manera de cómo se transmitía el SIDA. Entonces esa persona llegaba a la iglesia y le hacíamos un vacío a su alrededor y él entendía que lo estaban rechazando. Pero ahí había desconocimiento, falta de educación, de formación, de orientación. Y hay muchas áreas dentro de la sociedad donde la iglesia está introduciéndose. Y lo está haciendo de una manera tímida, lenta, pero sí lo está haciendo. Ahora, yo creo que sí la iglesia va hacia ese nivel de cubrir de manera evangelística, de manera de proyección y alcanzar las almas a nivel de lo que son las diferentes segmentaciones. Cuando hablaste del asunto de la segregación, un pastor en Estados Unidos se vistió de pordiosero. Él tenía que tener una locución en esa congregación y él se vistió lo más sucio posible y nadie se le acercó. Después cuando llegó la intervención de él, la gente se quedó boquiabierta. A veces siento que la iglesia tiene una fe acomodada a ciertas situaciones. Nosotros conocimos una persona que en la Venezuela hizo una iglesia en una discoteca, un pastor. Y él decía que él creía como el pueblo de Israel trabajó sus 7 vueltas sobre el muro de Jericó para que éstas cayeran. Que él quiso esa discoteca, que era un antro, ¿verdad?, de perdición, y que el Señor se la entregó. Que fue bajando y el Señor se la entregó. A veces pienso que quizá a la iglesia cristiana le está faltando ese accionar de fe para que
con la prédica simplemente las almas que están perdidas puedan cambiar, tener una actitud diferente. ¿No será eso que le está pasando al pueblo cristiano, que estamos acostumbrados ya a una manera, soy salvo, me siento bien y ya terminé aquí? Fíjate, aquí se envuelve mucho lo que es juzgar la acción cristiana y lo que es el entendimiento de la línea en la cual hemos sido educados dentro de la iglesia. No quiero con esto crear ningún tipo de diferencia ni ningún tipo de división dentro de lo que son las segmentaciones de las iglesias pentecostales, de las neopentecostales, isopentecostales, parapentecostales, todo ese tipo de cosas. Pero indiscutiblemente cuando en los años 40, en los años 50, años 60 en República Dominicana, las personas que abrazaban el evangelio, las personas que venían a la iglesia, su formación y su capacitación prácticamente era muy limitada. Era muy limitada. E inclusive te encontraba con familias que le decían, mira, yo no te quiero metido ahí en ese grupo, porque eso era un grupo que los que estaban en el evangelio eran los pobres, eran los desposeídos, eran los que no tenían preparación, los que no tenían capacitación, pero indiscutiblemente fueron las personas que formaron las bases, que formaron la estructura, que nos delegaron la antorcha para que hoy en día nosotros disfrutemos de lo que estamos disfrutando. Estoy haciendo esta introducción porque no quiero después que se quede, que le estamos prácticamente delegando en ellos la mala formación, no. Era necesario que viniera hacia la iglesia lo que hoy sí tenemos, lo que muchos ministros y pastores le llaman a lo que es el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. Sabemos qué es lo que significa Grecia. Grecia era la potencia que trajo sobre el mundo lo que es la filosofía, la ciencia, la técnica, el saber. Ahora, a medida que fue evolucionando, creciendo y desarrollándose la iglesia, a partir de los años 75, 1980, entonces comienzan a introducirse nueva sangre en términos de que ya comenzaron a entrar técnicos, comenzaron a entrar profesionales, entonces, no es que la iglesia, el espíritu se adaptó a la iglesia, es que la iglesia comenzó a ser contextualizada, Pero a veces esa contextualización inhibe la acción del espíritu. Esas personas que comenzaron, como tú decías, en el 30, en el 40, quizás tenían la fe que se necesitaba. ¿Qué era Pedro? Un pescador, y el Señor lo llamó. O sea, el conocimiento envanece realmente. Y a veces pienso que por ese mismo conocimiento está envanecido el pueblo de Dios. Y se ha quedado en la parte del conocimiento y la parte del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en su vida, pues no se siente. Y no accionan según ese Espíritu Santo, según la acción del Espíritu Santo, de lo que Dios quiere, de escuchar la voz de Dios. Sí, déjame decirte, cuando te introduzco el término del espíritu de Grecia, quiero que me dejes terminar, porque no es simplemente que puede haber envanecimiento. Eso no escapa de que algunos estemos o que estemos envueltos en ese asunto, pero indiscutiblemente al venir una contextualización dentro de la iglesia, entonces viene un resurgir diferente de visión. La visión comienza a proyectarse. ¿Por qué? Porque ya hay cosas que antes se manejaban de una manera que no debieron de manejarse. Tú aprendes, tú desaprendes y tú reaprendes. ¿Entiendes los términos? Tú aprendes de una manera, pero luego tú tienes que desaprender y luego tienes que reaprender. A la manera de Dios. Claro, pero ahí me estoy refiriendo al término para contextualizar lo que pasa en la sociedad y en el mundo cristiano, y que lo que ha venido es de Dios. Lo que ha venido es de Dios. Porque si no, hay cosas que a veces una gente no entiende, por qué este músico está operando a este nivel, que los cristianos no se manejan de esta manera, porque esta persona viste de esta forma, porque los cristianos no se visten de esa manera. Tú oyes esos términos, porque ese individuo habla de esa forma, que él nada más habla así, pero y que hay una forma de un cristiano cómo debe de hablar, hay una forma de cómo el cristiano debe de vestir. Recuerda que definí ahorita lo que es religiosidad. Claro. Dogma, rito, imposición de hombre, legalismo, esfuerzo que hace un hombre para alcanzar a Dios. Ahora, ¿qué me trajo a mí esas dos líneas? Una línea del pasado, que prácticamente estaba envuelto en lo que era la ley, el legalismo, la legalidad. Pero ahora surge lo que es el antinomianismo.
Anti es contra y nomo es ley, contrario a la ley. Como tenemos un Nuevo Testamento, estamos arropados por la misericordia y la gracia de Dios. Ahora yo entiendo que mi condición y mi relación con Dios y mis definiciones hacia lo que es una transgresión y el pecado, para mí es más fácil. Y eso no es cierto. Es más difícil ahora, hay más exigencia. Porque en el Antiguo Testamento tú tenías que cometer la acción para que se te imputara como pecado. Pero ahora dice la Biblia que con el simple hecho de yo pensarlo, ya con esto, ya yo estoy faltándole al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Esa gracia liberadora en la cual nos abrazamos, muchos la hemos convertido en libertinaje. ¿Okay? Muchos la hemos convertido en... Yo hablo en este verbo, así me generalizo y me incluyo, porque no quiero que nadie se sienta que estoy arropando a alguien en especial. Me estoy incluyendo. Muchos nos vamos hacia ahí. ¿A qué? Hacia una liberación, hacia una liberalidad extrema. Y entonces, ¿con qué estamos jugando? Con la gracia y con la misericordia de Dios. Porque como yo estoy frente a un Dios tan y tan bueno y tan perdonador, que no importa lo que yo haga, no importa lo que ocurra, Él como quiera me va a perdonar y yo estaré siempre libre de cualquier culpa y de cualquier condición de castigo, que no es lo que expresamos, sino de culpa delante del Señor. El conocimiento trae mayor consecuencia sobre el pecador en el pecado. Claro, y más responsabilidad. Y más responsabilidad, definitivamente. Ahora bien, ¿no será eso mismo que está permitiendo un espacio de laissez-faire, laissez-passer? Dejar hacer, dejar pasar, para yo tener el diezmante. Si esta persona está en adulterio, pero me diezma bien, yo lo dejo aquí. Si esta persona está haciendo... No le puedo poner ninguna disciplina. ¿No será eso a veces ese movimiento interno? Porque hay tanta permisividad, ¿verdad? Ahora mismo en las iglesias cristianas, lamentablemente, en todas las iglesias cristianas. Y tú no ves esa acción, de esa disciplina muchas veces sobre sus propios miembros, dependiendo lógicamente de la prominencia del mismo. Porque si es el hermanito chiquitico, bueno... Pero yo he sabido, por ejemplo, de pastores que han cometido graves errores y porque son el dueño de la iglesia nadie le puede decir nada. Bueno, Fernando, déjame decirte, esa expresión que tú acabas de emitir, no la comparto contigo. Ya, perfecto. Sí, no la comparto. No creo que todas las iglesias cristianas. Puede haber un número indefinido que no la hemos estudiado, no la hemos verificado. Claro que por conversaciones que hemos tenido con ministros y por experiencia nos damos cuenta del modus operandi. El modo de operación que pasa a veces dentro de las iglesias, pero indiscutiblemente cada persona, cada pastor, cada ministro tiene una responsabilidad personal delante de Dios para desarrollar lo que es el manejo de ese ministerio. Ahora, esa persona tiene que estar bajo una cobertura. Cada pastor tiene que estar bajo una cobertura. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla bien claro de darle cuenta. ¿A quién le vamos a dar cuenta? O sea, si yo me manejo como un pastor independiente y no tengo a quién darle cuenta y no tengo a quien me controle o a quien yo me pueda supervisar, yo comienzo a hacer lo que me venga en gana. De eso hay mucho. Estamos claros. Pero en sentido general, los pastores y ministros están bajo cierta cobertura. Sí, fantástico. Sí, la iglesia, porque se va ordenando. En este nuevo espacio, en este nuevo periodo de la iglesia ha estado creciendo en todas esas áreas. En el área de preparación bíblica, en el área de su liturgia, en el área que tiene que ver con su expansión, en el área de la administración, en todas las áreas en las cuales la iglesia se mueve, ha estado cada día más creciendo y desarrollándose. Lo que pasa, como decimos siempre, que en la viña del Señor hay de todo. Claro. En la viña del Señor hay de todo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Indiscutiblemente, el que haya de todo no quiere decir con esto que yo voy a generalizar o voy a poner como el todo en el paquete que se está manejando de esa manera. Porque en el redil pueden haber dentro de ese redil que ovejas buenas y ovejas malas, negras, claro. Exactamente. Que dañan a veces al resto de las ovejas. Exactamente. Entonces, esa es una problemática que cada ministerio, cada pastor realmente debe de aprender a manejarla y debe de aprender a subsistir con ella.
pero de que se mueven cosas que son predilecciones, ya eso está amarrado a una decisión personal. Indiscutiblemente, mi relación con Dios siempre tiene que estar ajustada a la palabra de Dios. Y ahí que se mueven tres palabras clave: la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. La ortodoxia, orto correcto, y doxia, doctrina. Lo que la Biblia me dice, lo que la Biblia me enseña, lo que la Biblia dice que yo debo de hacer. La palabra de Dios. Cuando tú lees un libro, tú estás hablando ¿con quién? Con el autor de ese libro. Cuando yo leo la Biblia, estoy hablando con el autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Con Dios. Cuando Él me está transmitiendo su enseñanza y sus valores, es para que yo ¿qué? Para que yo lo practique. Ahí es cuando yo entro a la ortodoxia, a la ortopraxis. Orto correcto y praxis es práctica, la práctica correcta. No es un asunto, como dicen por ahí, una cosa lo que tú dices y otra cosa la que tú haces. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, sino lo que yo aprendo de la palabra es lo que tengo que vivir. Y luego viene lo que se llama la ortopatía. Orto correcto y patía es emociones y sentimientos. Mis emociones y mis sentimientos tienen que estar correlacionados con mi ortodoxia para que yo pueda generar una ortopraxis. Y entonces eso es lo que debe de subsistir dentro de la iglesia. ¿Ok? La obediencia, en otra palabra. ¿Ok? Leer la palabra, vivir la palabra, transmitir la palabra, que es vivir y testimoniar con mi vida lo que la palabra me pide. Como iniciamos con el texto de Deuteronomio 28, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares los mandamientos que te prescribo hoy, yo te bendeciré. Y es tan bonito ese texto que más abajo dice, y las bendiciones, o sea, tú no irás detrás de ella, sino que las bendiciones irán detrás de ti. Bien, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Exhortamos a los conciudadanos a mirar un poquito a Dios, a acercarse a Dios, a acercarse a su palabra para que podamos cambiar nuestro país. Esta es la entrega de su programa En Familia con Despierta. Nos vemos luego.